Bien, vamos a revisar ahora o vamos a comenzar a mirar los diferentes periodos del Eón Fanerozoico. O sea, el periodo Cámbrico, el Ordovícico, Silúrico, todos estos que tenemos en la línea de tiempo que hemos venido siguiendo. Aquí vemos diferentes periodos. Casi todos estos periodos, hasta finales del Pérmico, eh, pertenecen a lo que llamamos la era paleozoica. Del Triásico, Jurásico y Cretácico es lo que se conoce como la Mesozoica, y la última es la Cenozoica, son básicamente los últimos 65 millones de años, que es la que donde estamos nosotros aquí al final como humanos. Entonces vamos a mirar cómo ha sido la evolución de la Tierra o qué ha pasado en la Tierra a través de estos periodos geológicos. Agrupé el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico aquí en esta franja verde que tenemos aquí a la izquierda, del 410 millones de años hacia el 541 millones de años. Estos tres periodos, el Cámbrico, el Ordovícico y el Silúrico, digamos que lo más importante que tienen estos periodos es que es donde explota la vida, es decir, la vida eh, arranca desde antes, desde el periodo ediacárico, que es, digamos, del precámbrico, pero el problema es que con ese tipo de vida o los fósiles que se encuentran son muy pocos y son precisamente muy pocos porque casi no fosilizaban esos animales, y se cree que no fosilizaban es porque tenían tejidos muy blandos. Pero ya del precámbrico en adelante empieza a haber mucha evidencia de muchos animales distintos que tienen exoesqueletos o esqueletos o algún tipo de componente duro que fosiliza mucho mejor. Entonces es más fácil de encontrar en los estratos de roca. Comenzando por el Cámbrico, es un periodo que tiene 55 millones de años aproximadamente. Básicamente se conoce como la explosión cámbrica. Fue una gran explosión de vida, pero solo en el mar. Podemos ver aquí ejemplos de fósiles. Este es un fósil de un animal famoso que son los trilobites. Los trilobites eran unos animales que se empezaron a encontrar en el Cámbrico y en periodos posteriores al Cámbrico también. Van hasta bien allá. Estos trilobites incluso evolucionan en los periodos posteriores, empiezan a tener cuernos y otra serie de apéndices, de pronto una mayor movilidad, etcétera, para defenderse de los depredadores y también para posiblemente depredar. Entonces, esto es más o menos lo que se encuentra en un fósil. Se encuentra algo como este trilobite que tenemos acá, integrado completamente a la roca. De estos se pueden encontrar pues con bastante frecuencia en algunos estratos de roca en todo el mundo. De resto, esto que vemos acá son reconstrucciones artísticas de la flora y de la fauna del Cámbrico. Podemos ver algunos organismos tubulares, cosas como estas, que son plantas o animales. Aquí podemos ver algunos de los más famosos, el Opavinia y el Anomalocaris, que son bastante famosos en los registros del Cámbrico. Interesante en estos es que son depredadores, es decir, ya se pueden desplazar, pueden cazar, ¿cierto? Ya podemos ver aquí un par de ojos. En el caso de Opavinia tenemos alrededor de unos 5 ojos aquí en una parte que podría asemejarse a la cabeza, y con un apéndice acá que utilizaba presumiblemente para hurgar en la tierra, en el fondo del mar, y de pronto desenterrar presas o algún tipo de alimento. Entonces fíjense que este señor, este Opavinia, tiene la posibilidad de entrar a los sustratos de arena del sedimento y de algún modo desordenarlos, ¿no? Eso es una complicación adicional en cuanto a la estratigrafía que se encuentra en las rocas, que ahí puede haber algunos matices que ya empiezan a utilizar los paleontólogos y que no es necesario tener en cuenta para los geólogos en algunos momentos. El siguiente periodo, después del Cámbrico,
es el Ordovícico. El Ordovícico es un periodo que tiene, digamos, hay un enfriamiento, ocurre una glaciación que se conoce como la Andeana Sahariana entre el 460 y el 430 millones de años aproximadamente. Eh, Luego hay un gran evento de radiación, es decir, cuando hablamos de radiación evolutiva, estamos diciendo que los seres que, que aparecen en un momento dado empiezan a ocupar, por un lado, geográficamente un espacio mucho más amplio, se empiezan a expandir, pero también hay cambios estructurales, digamos, en el animal. Si hablamos de un trilobite, entonces ya podemos hablar de un trilobite que tiene un cuerno adicional o unos cuernos o alguna otra cosa que lo diferencia de generaciones anteriores de esos trilobites. Entonces hay, digamos, una gran expansión de la fauna que arrancó en el Cámbrico, en el Ordovícico, pues evoluciona, se multiplica, inclusive se cree que se multiplica por 4. El Ordovícico fue un gran evento de, 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 de radiación y de ampliación de la fauna que ya existía. También desde el punto de vista geográfico empiezan a haber orogenia, empiezan a aparecer montañas y cosas de ese estilo, digamos, más altas. Pero hay que tener aquí clara una cosa, y es que la vida es fundamentalmente marina. Todavía la vida no ha salido del mar. Es decir, que lo que está emergido de las aguas es básicamente roca, roca pelada, no hay vegetación. Es posible que hacia finales del Ordovícico empiece a haber algunas pequeñas plantas, algunos pequeños musgos, pero cercanas al agua, es decir, en las playas o en los lugares cercanos al agua empieza a haber algún tipo de musgos y plantas que empiezan, digamos, a salir del agua de algún modo y a evolucionar para poder salir de esa agua. Pero todavía no se ha conquistado la tierra como tal. Eh, Desde el punto de vista entonces de la corteza terrestre, se cree que había un continente o una masa de tierra que han llamado Panotia, pero también hay otras masas de tierra que se van juntando y al final forman Pangea. No en el Ordovícico, pero aquí empieza, digamos, ese movimiento de tierras para ir formando poco a poco el supercontinente Pangea, que va a ser por allá alrededor del Mesozoico, donde empieza, digamos, a funcionar ese Pangea como tal. Pero aquí es como esa primera transición hacia Pangea. Podemos ver acá en este gráfico que hay algunos animales. Aquí vemos uno que se llama Atraspis, Ortoceras y Euripterida, que son algunos animales que se encontraban en los mares de ese periodo. Y aquí podemos ver unos fósiles de estrella de mar en una roca como esta. Aquí los podemos mirar, podemos ver, aquí se ve un poco la estrellita, ¿sí? Aquí se ven otras estrellitas y esa es pues un fósil de estrella de mar del periodo Ordovícico. Estos otros animales que tenemos acá pues son recreaciones artísticas con base en fósiles. Vemos ahí que hay los tipos de animales que hay son por ejemplo esos escorpiones marinos como este que medían más de 1 metro. Es un escorpión bastante asustador, digo yo, me daría mucho susto encontrarme un escorpión de más de 1 metro eh, y algunos otros animales. Lo interesante es que algunos de esos animales hacían excursiones al exterior, es decir, se han encontrado fósiles en medios que no eran acuáticos, pero todavía no es posible para esos fósiles ser autónomos en esa roca pelada porque es un ecosistema, no hay ecosistema. El ecosistema de esos escorpiones era bajo el mar. Ellos podían salir, esos escorpiones y algunos otros animales podían salir del agua y estar un rato de pronto en esa atmósfera enrarecida, porque era una atmósfera que no tenía oxígeno, y luego volver al agua. Eventualmente alguno de esos animales murió en ese medio no acuático y se fosilizó ahí
y por eso incluso inicialmente se pensaba que en el Ordovícico se había conquistado la Tierra, pero no había suficiente, digamos, vida para armar ecosistemas por fuera del mar. Eso es importante, que ahí seguimos hablando de vida marina en el Ordovícico. Al final, cuando termina este periodo ordovícico, hay una gran extinción masiva. O sea, fundamentalmente la biota del Cámbrico, recuerden que cuando hablamos de biota estamos hablando de fauna y flora, o digamos hoy hablamos de fauna y de flora, pero no sabemos muchos de los seres que existieron si pertenecían a fauna o flora o quizás algún otro tipo de vida que es desconocido para nosotros. El punto es que la biota, hablando de todos los seres vivos que había en ese momento, no todos, pero mucha de la biota del Cámbrico, se extingue al final del Ordovícico por algún evento de extinción masiva. Pudo haber sido el impacto de un asteroide o por el vulcanismo, que a veces son fenómenos a los cuales se les suele atribuir las extinciones masivas. Bueno, puede haber muchas causas. Más adelante vamos a ir puntualizando algunas de ellas. El punto es que hay una extinción masiva a finales del Ordovícico. El Silúrico, que es, digamos, el tercer periodo de esta parte baja del Paleozoico. Aquí ya podemos hablar de alguna vida que se toma la Tierra. Es una vida todavía muy básica. Esos primeros musgos y plantas que empezaron en el Ordovícico ahora digamos que van un poco más allá. Digamos el ambiente que está emergido del mar tiene alguna vegetación, sigue habiendo mucha roca pelada, mucha zona digamos desértica, pero ya empieza a haber una serie de vegetación muy simple en la tierra, ¿sí? Esencialmente es vegetación lo que está poblando la tierra en este momento. Por ejemplo, plantas como de este estilo, como Coxonia, que son un tipo de plantas muy simples, tubulares, donde el alimento se lleva a través de un tallo más o menos rígido y hay algún tipo de fotosíntesis donde estos seres producen oxígeno, siguen produciendo oxígeno ya para inyectarlo a la atmósfera, a la parte aérea de la atmósfera, pues digamos a la parte aérea de la biosfera. El mar ya, pues desde hace mucho tiempo ya vemos que tiene seres y tiene una buena cantidad de oxígeno. Aquí podemos ver una reconstrucción artística hay varias cosas, por ejemplo, quizás algunos troncos algunos troncos pelados simples, digamos, algunas especies simples y una vegetación también bastante simple, no tan rica como las vegetaciones modernas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, también alguna orogenia, montañas. Esa orogenia pues produce ríos, cosas como estas, donde el agua empieza a abrirse camino, empieza a haber accidentes geográficos y básicamente atmósfera, ¿cierto? Y por lo tanto erosión, que pues va a dinamizar una cantidad de aspectos biológicos. Acá podemos ver también un fósil de una monites. Fíjense, por ejemplo, aquí hay una persona sosteniéndolo, puede verse un poco el tamaño que podía tener uno de estos amonites. Hay de todos los tamaños. Se pueden encontrar incluso aquí en Colombia, en lugares como la Mesa de los Santos, en lugares sobre todo de la cordillera central y de la cordillera oriental, perdón, en donde está el altiplano cundiboyacense, Bogotá, Boyacá y luego más hacia allá, hacia Santander, donde se encuentra la Mesa de los Santos, se pueden encontrar fósiles parecidos a estos, pero de tamaños más pequeños, tamaños de distinto tipo. Ahí también es una época donde había tiburones espinosos, son un tipo de peces ya con algunos sistemas óseos y cartilaginosos. Y es un poco el tipo de animales que se pueden pues
encontrar ahí en ese periodo silúrico. Es un periodo que es interesante porque hay muchos sedimentos marinos. Al parecer había muy poca tierra emergida, casi todo estaba sumergido en el agua y se cree que fue una época sin glaciaciones, es decir, no había hielo en los polos, por lo tanto toda el agua estaba en forma líquida cubriendo amplias partes de la tierra, digamos, con muy poca eh, roca emergida del mar. Eh, Eso, pues digamos, hizo que los mares fueran cálidos, era un periodo bastante cálido, eh, digamos, muy tropical, y el oxígeno alcanzó el 20%, que es más o menos el nivel actual de oxígeno. No quiere decir que a partir de ahí fue el 20% y siempre se mantuvo en el 20%, no. Hubo momentos en que aumentó y hubo momentos en que disminuyó la cantidad de oxígeno, inclusive después de esto. Pero ya por lo menos había una cantidad razonable o suficiente de oxígeno para la vida. Eh, este periodo silúrico comienza después de la extinción del Ordovícico, ¿no? Después de ese evento de extinción, pues entonces hay como una especie también de explosión de vida en este periodo silúrico. Termina esa glaciación andeana sahariana del periodo anterior, del Ordovícico, y los seres que aparecen son los placodermos, los tiburones espinosos como los que se muestran en este dibujo, y algunos peces cartilaginosos. La roca sigue siendo estéril, es decir, la mayoría, así veamos un paisaje como este que vemos aquí abajo, pero digamos que esto podemos hablar de esto en lugares cercanos al agua, pero había también muchas zonas de roca estéril y un suelo con muy poca vegetación. Eh, en este periodo, digamos, hay formaciones también de petróleo y de gas con base en la vida marina y en la vegetación, tanto del Ordovícico como del Silúrico. Hay zonas donde se formaron yacimientos de petróleo y de gas que hoy se pueden explotar o que hoy están siendo explotadas y que fueron formadas con material biológico del Silúrico y del Ordovícico.